Buenos días a todos en este nuevo día de hoy. Eh, es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado Actividad probatoria en la aplicación de otras penalidades, un espacio donde exploraremos el rol fundamental de la prueba de la imposición de sanciones más allá de las tradicionales, analizando su impacto en distintos ámbitos jurídicos. Para ello tenemos el privilegio de contar con un experto en la materia, el doctor Carlos Aguilar, abogado por la Universidad Privada Tenor Orrego y maestro en gestión pública. Es socio en Ledesma, Aguilar y Ayala, abogados y consultores, adjudicador en juntas de resolución de disputas y árbitro, además de ejercer la docencia en la Universidad Privada del Norte, donde imparte cursos sobre contrataciones con el Estado, derecho arbitral y análisis económico del derecho. Su sólida experiencia en contrataciones con el Estado y arbitraje lo convierte en un referente en estos temas. En esta sesión abordaremos la actividad probatoria en la aplicación de penalidades, un aspecto clave en los procesos sancionadores y contractuales. Analizaremos cómo la adecuada valorización de la prueba influye en la determinación de sanciones, los criterios que los adjudicadores y árbitros deben considerar, así como las mejores prácticas para una argumentación efectiva en estos procedimientos. Sin más, damos la bienvenida al doctor Carlos Aguilar. Doctor, el espacio es suyo. Muchas gracias, Junior. Muy buenos días con todos. Para mí es algo muy grato empezar este fin de semana y esta mañana eh, pudiendo conversar con ustedes gracias a una gentil invitación del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, ANCABU Internacional, para hablar de la actividad probatoria en la aplicación de otras penalidades. Voy a compartir la pantalla y quisiera que me confirmen, por favor, si pueden verla. ¿Sí se ve, verdad? Listo, muchas gracias. Bien, tenemos 40 minutos, creo que voy a tomar un poco menos de ese tiempo para poder conversar y quisiera que el resto de tiempo lo podamos utilizar para formular preguntas, para intercambiar ideas, que al final resulta siendo lo más importante y lo más valorado porque permite discutir y de ese debate, de esa discusión, todos nos salimos beneficiados. Bien. Cuando me piden hablar sobre temas de contratación vinculados al arbitraje, a mí me gusta partir eh, fijando dos ideas fuerza. Recuerdo, la primera es determinar con claridad meridiana cuál es el objetivo del Estado, ¿no? Y el objetivo del Estado no es otro que el satisfacer las necesidades de la población. Entonces, eh, y esas necesidades, como todos sabemos, se satisfacen de tres maneras, ¿no? A través de la contratación de bienes, de servicios y de obras, correcto. Y ahí es donde entra la normativa de contratación pública, porque es la forma a través de la cual se satisfacen todas las necesidades. Ustedes me pueden decir cualquier necesidad pública, ¿sí? Seguridad, educación, salud, ¿no? Y todo ello se va a satisfacer de manera directa o de manera indirecta a través de la contratación de bienes, servicios y obras. Bien, ese es el objetivo del Estado, es una primera idea fuerza que debemos fijar. Lo segundo, el objetivo de la contratación pública. Y acá es algo que debemos tener claro también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la contratación pública? Maximizar el valor del dinero del contribuyente. ¿Qué significa maximizar el valor del dinero del contribuyente? ¿Significa contratar lo más barato? No. Significa contratar lo que económicamente resulta más rentable, que no es lo mismo que contratar lo más barato. Entonces, ¿qué implica adquirir o contratar los bienes, servicios y obras que económicamente me resultan más rentables, ¿no? Significa que mi contratación tiene que ser producto de un análisis de los costos de la contratación comparados con los beneficios de esa contratación, ¿no? Ese análisis costo-beneficio que es un análisis económico al final, ¿ya? ¿Por qué fijo esas dos ideas fuerza? Porque normalmente los que somos o los que han sido funcionarios públicos son funcionarios públicos, los que hemos sido o son funcionarios públicos, muchas veces no entienden, ¿no? No entienden que el objetivo del Estado es uno. El objetivo del Estado no es resolver contratos, el objetivo del Estado no es aplicar penalidades, el objetivo del Estado no es declarar nulo contratos, el objetivo del Estado no es inhabilitar contratistas. El objetivo del Estado es satisfacer necesidades. Claro, obviamente
Si un contratista no hace bien su trabajo, ¿de acuerdo? Incumple con sus obligaciones, obviamente, pues tengo que sancionarlo, ¿correcto? Porque no puedo dejar pasar una falta de ese tipo. Ya, pero ese no es el objetivo del Estado. Ahora, si los funcionarios entendiéramos esta situación, realmente las cosas serían muy distintas, ¿no? Claro, muchos me van a decir, sí, lo que pasa es que cuando queremos actuar conforme a lo que la propia normativa indica, nos encontramos con una pared muy grande que es muy difícil de sortear, que se llama el órgano de control, se llama Contraloría, ¿no? Muchos funcionarios tienen miedo de hacer algo porque detrás de eso viene el órgano de control. Otros funcionarios consideran que hacen un bien al Estado, por ejemplo, cuando no cancelan una valorización, cuando no pagan por una contraprestación o cuando tratan de reducir esos montos, ¿no? Y dicen, le estoy ahorrando dinero al Estado. Yo digo, ¿le estás ahorrando dinero al Estado o estás perjudicando a un contratista que a su vez tiene proveedores con los que a los que va a incumplir una obligación, tiene trabajadores a los que no les va a pagar, ¿no? Esa empresa puede quebrar y puede dejar de generar empleo, no sé si realmente le generas un beneficio al Estado o no, ¿no? Porque si la empresa quiebra, deja de tributar, ¿sí? Entonces, todo esto es una cadena, ¿de acuerdo? Todo esto es una cadena. Pero, en fin, hay una frase del profesor Bullard que cuando se refiere al arbitraje nos dice esto, dice, el arbitraje en el Perú hizo una historia de éxito. El arbitraje entendido como ese mecanismo de solución de conflictos que consiste en que cuando las partes tienen una controversia con un tercero que se llama árbitro para que éste la resuelva y las partes se obligan a cumplir con esa decisión, eh, ha sido adoptada en el Perú, ustedes lo saben perfectamente, con la ley de contrataciones hace ya más de 2 décadas, ya 2 décadas y media, ¿sí? Como el mecanismo idóneo para resolver controversias, excluyendo de este procedimiento de solución de controversias al Poder Judicial, ¿no? Dejando al Poder Judicial de manera subsidiaria por ahí para un par de temas, ¿no? Adicionales, mayores metrados, y nada más, ¿no? El resto se resuelve a través de arbitraje. Y el arbitraje en el Perú es una historia de éxito, ¿por qué? Porque ha sido un mecanismo efectivo, ¿no? Más allá de la eficacia o la eficiencia, ha sido un mecanismo efectivo que nos ha permitido resolver conflictos de una manera más célere. No vamos a decir que lo resuelve inmediatamente, ¿no? No vamos a decir que lo resuelve inmediatamente porque los arbitrajes no duran un mes, ¿sí? Eh, pero sí son resueltos con mucha mayor celeridad que un proceso judicial y además tienen el blindaje que nos da la Constitución de considerar el arbitraje como jurisdicción, de manera que impiden que de cualquier forma que un juez pueda interferir en la decisión de un árbitro. Entonces, el arbitraje en el Perú ha sido y sigue siendo una historia de éxito, por más que a veces el legislador no entiende cómo funciona esto y existen muchos proyectos de ley que han tratado de petardear el arbitraje, muchas iniciativas legislativas destinadas a judicializar el arbitraje, a convertirlo en una especie o bien de procedimiento administrativo que pueda ser cuestionado en sede judicial, o un proceso que se parezca mucho al judicial, que sea idéntico a un proceso judicial, con la única diferencia que no aplicamos el Código Civil y que quien resuelve no es un juez, sino que aplicamos la ley de arbitraje y quien resuelve es un árbitro, ¿no? Pero le quieren dotar de todas las prerrogativas que tiene el proceso judicial, que es un proceso bastante cuadriculado, muy distinto en esencia al arbitral. Bien, dicho esto, vamos a entrar a conversar respecto de lo que nos convoca esta mañana, que es eh, la aplicación de penalidades. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué son las penalidades? Todos conocemos esto, ¿ya? Dice, las penalidades son sanciones que aplica una de las partes dentro de un contrato, en este caso la entidad, al contratista dentro de un contrato, cuando el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales. ¿De acuerdo? Ojo, entendamos esto. La penalidad no es una sanción ante cualquier incumplimiento de obligaciones. Es una sanción ante un incumplimiento injustificado de obligaciones. ¿Y por qué hago
¿Por qué me detengo en esta palabrita, en esta situación, ¿no? Injustificado, porque al establecer la propia norma de contratación pública, la penalidad se aplica cuando el contratista incumple injustificadamente, significa que el Estado, como órgano instructor, tiene que darle al contratista la posibilidad de justificar, de forma tal que si el contratista justifica su incumplimiento, no es posible aplicar una penalidad. ¿De acuerdo? Este es un tema esencial porque vamos a ver en los minutos siguientes cómo en casos puntuales que estoy seguro ustedes han visto, les ha tocado analizar, de repente hasta decidir o resolver si son funcionarios públicos, ¿ya? O sufrirlo si son privados, eh, cómo no se respeta este procedimiento que debería establecerse para que el contratista pueda justificar el incumplimiento de una obligación. ¿De acuerdo? Sí, las penalidades son de dos tipos, la penalidad por mora y las denominadas otras penalidades, y cada una de estas puede ser aplicada hasta el 10% del contrato vigente, ¿no? Estamos hablando de cómo funciona esto en la ley 3225, que es la ley de contrataciones actual, ¿no? La nueva general de contrataciones públicas mantiene el tema de las dos penalidades, ¿ya? Pero ya no el límite no es para cada uno el 10%, sino en total es el 10%, ¿no? Lo que significa, no sé cuál es el criterio del legislador, ¿ya? Y ahora va a ser mucho más sencillo resolver un contrato. Si antes tenías que esperar la penalidad por mora, llega al 10% para poder resolverlo, ahora si llega al 5% la demora y 5% de otras penalidades, vas a poder resolver, ¿no? Y lo que decía al inicio, ¿el objetivo del Estado es resolver contratos? No, no es eso, ¿no? Entonces, pero bueno, el legislador hace cosas que entiendo le ha racionalizado, ¿no? Solamente me gustaría entender por qué esa decisión. Bien, miren, aquí tenemos una opinión, ya la opinión 61/2018 de la Dirección Técnico Normativa del OSI. ¿Qué dice esta opinión? La finalidad de estas penalidades es desincentivar el incumplimiento del contratista y resarcir a la entidad el perjuicio que se le hubiese generado. Ojo, miren acá, ¿ya? Dice, eh, desincentivar el cumplimiento del contratista, claro está, ¿no? O sea, no podríamos dudar que si se consigna en los documentos del procedimiento de selección, en el contrato, determinadas penalidades, ¿ya? El objetivo de establecer esas penalidades es evitar que el contratista incumpla esas obligaciones, ¿no? Porque ante la imposición de una sanción, el contratista debería sentirse incentivado para cumplir con su obligación y no para lo contrario, no para incumplirla, ¿no? Pero lo segundo es interesante, dice, resarcir a la entidad por el perjuicio que le hubiese generado, ¿no? Y esa opinión es un poco contradictoria. Vamos a ver al final por qué, ¿ya? Porque nos habla de resarcimiento. Si nos habla de resarcimiento del perjuicio que se hubiese generado, implica que no basta con que el contratista haya incumplido una obligación, no basta con que ese incumplimiento sea injustificado, sino que además ese incumplimiento tiene que haberle generado un perjuicio a la entidad. ¿De acuerdo? Y si vamos a lo que ha resuelto el Tribunal Superior de Sanciones de Contraloría General de la República, ese tribunal ha indicado que las sanciones, perdón, que el perjuicio no puede ser un perjuicio procedimental o normativo. O sea, el perjuicio no puede ser imputado de esta manera, es decir, se ha vulnerado el artículo X del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y por eso te aplica una penalidad. No, el perjuicio tiene que ser patrimonial. Significa que ese incumplimiento tiene que haber generado un detrimento económico en el Estado para poder aplicar la penalidad. Vamos, estamos hablando de la definición que da la ETM del OCE, ¿no? En esta opinión 61/2018, que es concordante con las opiniones que vemos acá, la 92 y la 151 del 2017. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más indica? Dice, cuando una entidad verifica la configuración de uno de los supuestos a penalizar, esta aplicará la penalidad correspondiente. Ojo, dice, verifique, nuevamente nos manda un procedimiento. O sea, verificar el cumplimiento significa advertir, ¿no?
acreditar de manera fehaciente que el contratista ha incurrido en la infracción. Vamos a ver más adelante algunos casos, algunos casos donde podríamos apreciar si esto se cumple o no se cumple, ¿no? Esta aplicará la penalidad correspondiente conforme a lo establecido en el documento del procedimiento de selección. Listo. Ok, se habla nuevamente del procedimiento, ¿no? Y acá indica lo siguiente, y viene la contradicción, dice. Como se indicó precedentemente, establecer la aplicación de penalidades cumple una doble función. Por un lado, desincentivar el incumplimiento y justificar al contratista, ¿ya? Y por otro lado, resarcir a la entidad por el perjuicio generado por el incumplimiento. Dos, una doble función, ¿no? Dice, estas penalidades se aplican cuando la entidad verifica el incumplimiento injustificado o el retraso injustificado del contratista. Pero ¿dónde viene la contradicción? Acá, donde dice, independientemente que dicha falta le hubiese generado perjuicio a la entidad. Ojo, por un lado nos dice que se cumple una doble finalidad, ¿no? Que es desincentivar el incumplimiento, y la segunda, que resarcir a la entidad por el perjuicio económico generado, ¿ya? Y por otro lado nos dice que esta aplicación de penalidad se efectuará cuando se verifique el incumplimiento, ¿no? Independientemente si generó o no generó perjuicio. ¿Y por qué dice esto, no? Porque indica que el texto de la norma no ha indicado de manera expresa que para aplicar la penalidad se deba generar perjuicio a la entidad, ¿ya? La cuestión es la siguiente, ¿no? Es algo que yo siempre discuto con mis colegas, abogados, con los árbitros en los procesos en los que soy abogado, con funcionarios públicos cuando me toca conversar con ellos o asesorarlos. Yo siempre he defendido una posición que sostiene lo siguiente: la contratación pública no es una isla dentro de un sistema jurídico. O sea, mi percepción es esta, de repente estoy equivocado, ¿no? En todo caso lo dejo para discutirlo al final, ¿ya? Eh, los que se denominan especialistas en contrataciones del Estado no pueden ser aquellos que solamente han seguido un diplomado y tienen su titulito, ¿no? De especialista en contrataciones del Estado porque se saben la ley y se saben el reglamento. No, o sea, la normativa de contratación pública no es una isla dentro de un sistema jurídico. O sea, la ley de contrataciones ni el reglamento de esta pueden contravenir normas de derecho público, menos normas constitucionales, ¿cierto? Entonces tenemos que acudir a la esencia de las instituciones jurídicas. La esencia de las instituciones jurídicas nos indica que una penalidad se aplica ante un incumplimiento que genera perjuicio, un incumplimiento injustificado que genera perjuicio. Entonces, bajo esa lógica, o sea, ¿no? Uno podría, un funcionario podría decir, bueno, yo voy a generar una penalidad subjetiva, ¿no? Me van a decir, claro, la penalidad tiene que ser objetiva, tiene que ser razonable. Claro, pero ¿quién determina eso? La objetividad o la razonabilidad, ¿no? O sea, aquí viene el tema. Se puede, lamentablemente para mí, en la normativa actual, aplicar una penalidad ante un incumplimiento injustificado de una obligación, así este incumplimiento no haya generado perjuicio a la entidad. Entonces, si la penalidad es una sanción, ¿ya? Si la penalidad es una sanción que busca equilibrar, ¿no? Compensar el perjuicio causado, ¿cómo se va a compensar un perjuicio si este no se ha realizado, no se ha efectuado, ¿no? Es un primer tema que puede ser discutido en sede arbitral. Ojo, ¿ah? Ojo, puede ser discutido. ¿Por qué? Porque la normativa de contratación pública no puede contravenir la esencia de las instituciones jurídicas, ¿no? Entonces, no porque la ley lo haya indicado así, es correcto, ¿no? Un ejemplo, solo, ustedes conocen el decreto de urgencia 20 del año 2020, ¿no? Ese que modifica la ley de arbitraje y crea figuras, desde mi punto de vista, absurdas, como el abandono del arbitraje, ¿de acuerdo? Como indica que el abandono del arbitraje puede ser declarado en arbitrajes institucionales, puede ser declarado por el secretario arbitral, ¿no? O sea, le da jurisdicción al secretario, Dios mío, ¿no? Y eso ha pasado por el control del Congreso, y el Congreso ha dicho, no, está bien, claro que el Congreso también, ¿no? Pero ha dicho que eso está bien, o sea, dígame,
cuál es el sustento jurídico, ¿ya? En función de qué, si la esencia del arbitraje es que la jurisdicción la otorgan las partes porque se someten a la decisión de un árbitro, ¿cómo es que la norma le puede decir a un secretario arbitral que no tiene jurisdicción, ¿no? Que en ninguna parte del mundo tiene jurisdicción? Sí, señor secretario, tú puedes declarar el abandono del arbitraje. No, pero los árbitros piensan distinto, no importa. Tú puedes declarar el abandono del arbitraje. Entonces, esas situaciones son las que no, yo sigo sin comprender, ¿no? Pero bien, vamos. La penalidad por mora, todos conocemos esto, se aplica ante el incumplimiento, ante el retraso del contratista de incumplir con su prestación dentro del plazo establecido, ¿no? Se aplica por cada día en función de esta fórmula polinómica, ¿no? Todos conocemos esto. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay una situación que es particular, ¿no? Y la que vemos acá, cuando habla de justificación, dice, ¿el retraso se puede justificar? Claro que se puede justificar. La manera idónea de justificar el retraso es a través de la solicitud de ampliación de plazo. ¿De acuerdo? Pero, a ver, Carlos, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, yo solicité una ampliación de plazo, ¿ya? Y esta ampliación de plazo me fue negada? ¿Por qué te fue negada? Porque no anoté correctamente el inicio de la causal, no anoté el fin de la causal, ¿ya? Porque consigné en mi solicitud de ampliación de plazo dos hechos generadores que darían lugar a dos tipos de ampliaciones de plazo y la norma me indica que tiene que ser por separado. Entonces, esta ampliación de plazo fue negada por la entidad. Pero me dice, Carlos, la ampliación de plazo fue por la aprobación de un adicional que me genera más tiempo, ¿no? Es más, me dice, la entidad cuando aprueba un adicional, no aprueba solo la ejecución de la prestación, aprueba el expediente técnico de un adicional, un expediente técnico que tiene un plazo de ejecución, ¿no? Entonces, si me faltan, por decir, ¿no? Si el expediente técnico me lo aprueban faltando 2 días para que culmine mi plazo de ejecución y ese expediente técnico tiene un plazo de ejecución de 20 días, ¿cómo es que la entidad me pide que yo ejecute una prestación de 20 días en 2 días? Y me dicen, lo peor, Carlos, es que ese expediente técnico debieron aprobarlo hace 2 meses cuando me faltaban 2 meses para terminar y me lo han aprobado faltando 2 días. Pero como mi residente no ha sabido plantear esta solicitud de ampliación de plazo de manera correcta, ha sido negada. ¿Qué puedo hacer? Segunda, ¿no? Retraso justificado. ¿Puedo justificar el retraso? Claro que sí, ¿no? La propia norma, cuando habla del procedimiento de aplicación de penalidad por mora, indica que se puede justificar el mayor tiempo transcurrido y evitar la imposición de una penalidad cuando el contratista acredite que este mayor tiempo transcurrido no le es imputable. ¿De acuerdo? Si acredita que no le es imputable, entonces no se le puede aplicar una penalidad. Correcto, listo. Ahora, ¿necesito seguir los procedimientos propios de una ampliación de plazo? No, ahí en la justificación del retraso ya no necesita acreditar el inicio de una causal, la anotación de inicio, la anotación de fin, la vinculación de los riesgos, no, nada, o sea, no necesito hacer eso, simplemente tengo que probar que el mayor tiempo transcurrido no es imputable al contratista. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con la otra, con la ampliación de plazo? Que no da lugar al reconocimiento de mayores gastos generales. Pero se puede hacer. Es algo que, por ejemplo, pocos contratistas realizan, pocos contratistas efectúan, y es completamente válido, legítimo. ¿De acuerdo? Pero si hay contratistas en el aula, o abogados de contratistas, ahí les dejo un dato que les va a servir bastante. Bien, ahora, en cuanto a las otras penalidades, la norma nos indica que tienen que ser objetivos, razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria, ¿no? Y en el documento del procedimiento de selección se debe determinar lo siguiente: el supuesto de aplicación, es decir, es el equivalente al tipo, o sea, entendamos algo, ¿no? Las penalidades, cuando hablamos de aplicación de penalidades, estamos hablando de derecho sancionador. Y el derecho sancionador es una especie de derecho penal, ¿no? No es propiamente un derecho penal, un derecho punitivo, cuya sanción implica la privación de libertad, ¿no? Obviamente no lo es, ¿ya? Pero es un derecho sancionador. El derecho penal es parte de un derecho sancionador y
Y este procedimiento de aplicación de penalidades forma parte también de un derecho sancionador. Entonces, necesitamos que el supuesto de aplicación de la penalidad esté correctamente redactado, ¿ya? Y esto es importante y lo vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Determinar la forma de cálculo de la penalidad. O sea, ¿cómo voy a calcular cuál es la sanción patrimonial o extrapatrimonial que le voy a imponer al contratista cuando advierta, verifique que éste ha incumplido con una obligación de manera injustificada, ¿no? Y tercero, el procedimiento mediante el cual se verifique el supuesto penalizado. Ojo, estos requisitos son copulativos, tienen que confluir los tres para que la denominada otra penalidad sea válida. Acá tenemos algo, dice, ¿no? La opinión 52/2022 del OCE indica que la entidad tiene la facultad para establecer la aplicación de otras penalidades, ¿ya? Y debe reunir estos requisitos. Prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes, proporcionales, definir los supuestos, es decir, la tipicidad, ¿ya? Eh, Delimitar la forma de cálculo de la penalidad en cada uno de los supuestos y establecer el procedimiento a través del cual se aplica se va a verificar si se aplica o no la penalidad. ¿Correcto? Miren. ¿Ya? También nos indica esto, dice, si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento, ¿ya? Para verificar la configuración del supuesto, no puede ser aplicada la penalidad. Esto acá es importante por lo siguiente. Miren, vamos a enfocarnos en esto. Acá tenemos lo que dice la directiva, ¿no? Que aprueba las bases estandarizadas. La directiva que aprueba las bases estandarizadas propone lo siguiente. Miren, este es un extracto de lo que dicen las bases. Las bases estandarizadas nos dicen que obligatoriamente dentro de las otras penalidades las entidades deben consignar estas dos, ¿no? Cuando el personal acreditado permanece menos de 60 días, ¿ya? Y en caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado debidamente sustituido. ¿Correcto? Ya. Eso no dice dos. Acá yo me detengo un momento y hago un paréntesis, ¿no? Si acá hay funcionarios públicos, yo hago un paréntesis para explicar lo siguiente. Miren, si nosotros vamos a entender, ¿ya? Y los que son funcionarios de repente y tienen esta información más clara. Hoy día, las obras que tienen un monto contractual de 5 millones tienen obligatoriamente control concurrente de Contraloría, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando va a Contraloría a efectuar su trabajo de control concurrente, ¿qué verifica? ¿Ustedes han estado alguna vez cuando el órgano de control hace visitas, por ejemplo, durante la ejecución de una obra, ¿ya? No sé cómo será con ustedes, pero en mi experiencia yo tengo 22 años de abogado, ¿sí? En mi experiencia, yo nunca he visto un órgano de control hacer cuestionamientos estructurales cuando va a campo, ¿no? Cuando el órgano de control va a campo, lo primero que hace es pasar lista, ¿sí? Verificar si los trabajadores llevan sus EPPs, ¿ya? Y la clásica, ¿no? El fierro o los materiales de construcción están mal almacenados, están colocados sobre el piso sin ninguna plataforma que los cubra, lo cual pone en riesgo, o sea, porque el fierro se va a oxidar, la obra, el colegio que tiene 4 pisos de alto se va a caer, ¿no? O sea, y no dicen que se va a caer, ¿no? Pero deslizan esa posibilidad, ¿ya? Y cuando yo converso con funcionarios, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, procedimientos disciplinarios a los funcionarios por la no aplicación de penalidades, yo siempre les critico algo, les digo, oye, partamos de algo, ¿tu expediente de contratación está bien hecho o no? Y el 95% de los expedientes de contratación, de los expedientes técnicos, perdón, están mal elaborados, tienen deficiencias, ¿ya? Sería materia de otra conversación entrar a entender o a tratar de entender de dónde provienen esas deficiencias dentro de los expedientes técnicos. ¿Ya? Porque los expedientes técnicos son defectos. Entonces le digo, si tu expediente es deficiente, ¿por qué le metes 25, 30 otras penalidades en tu contrato? Cuando las bases te piden dos.
Si la base te piden 2, ¿por qué le metes más? ¿No? Metes un montón de penalidades que se duplican, se triplican, que son innecesarias y que al final de cuentas te terminan generando controversia, porque un contratista, este, cuando ve que la penalidad que se le va a imponer contiene una cantidad patrimonial importante, la cuestiona, ¿no? Y cuando la cuestiona, ¿ya? Quien resuelve ese cuestionamiento ya no es el funcionario público, porque cuando es el funcionario público durante la ejecución contractual es juez y parte, porque él es el que estableció los términos de referencia, él es el que proyectó el contrato, él es el que ha definido bien o mal cuáles son las otras penalidades y cómo se van a aplicar, ¿no? Y es el que decide si las aplica o no las aplica. Es juez y parte. Pero cuando esto se cuestiona en sede arbitral, el funcionario ya no es juez y parte. Ya no le dice, a mí me ha pasado N veces, ¿no? Me iba a conversar con funcionarios y me dicen, sí, doctor, tiene toda la razón, no le corresponde la aplicación de penalidad, pero el OSI nos ha dicho que debemos penalizar, ¿no? ¿Ya? Y entonces yo tengo que penalizar si no me sanciona. Y mentira, el OSI nunca te dice penaliza. El OSI dice, he visitado, he ido a campo y he advertido un incumplimiento, he advertido que el contratista no tenía a todos sus especialistas en campo, ¿no? Y eso, en condicional, ¿no? Podría significar que ha incurrido en la aplicación de una penalidad. Nunca te dice penaliza. Porque si el OSI te dice penaliza, en principio, estaría ejerciendo una función administrativa que no le corresponde, porque él no puede decirte qué tienes que hacer. ¿De acuerdo? ¿Ah? Y si el OSI te dice penaliza, y tú penalizas, vas a un arbitraje y pierdes, lo lógico, como funcionario público eficiente e inteligente, voltees y le digas, hey, tú me dijiste que penalice y el árbitro me ha dicho que está mal penalizado. Y tú estás acá porque eres OSI y eres funcionario administrativo y el árbitro es jurisdicción, está acá. Entonces el superior te ha dicho que tú estás equivocado. Ahora, lo que me ha costado someter esta controversia de arbitraje, lo tienes que asumir tú. Y sería correcto hacerlo, ¿no? Por eso el órgano de control nunca te dice lo que tienes que hacer, lo desliza. En escrito nunca te lo dice. Verbalmente mete miedo, ¿no? Mete miedo y te dice, si no lo haces te voy a denunciar. Y el funcionario asustado obedece eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no analizan eso. Pero yo le digo siempre, ¿no? ¿Por qué metes 20 penalidades y solamente te piden 2? O sea, tú mismo estás diciendo, oye, ven acá, ¿no? Revísame, ¿no? El examen iba a ser de 2 hojas. No, 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 yo soy recontra capo. No me tome 2 hojas de examen, tómame 20. Tiene mucho sentido realmente hacer eso. Pero en fin, ¿no? Al final es política de cada entidad y de cada funcionario. Pero otra cosa, cerrando el paréntesis, ¿no? Acá, ¿qué le dice la base estandarizada sobre los requisitos, ¿no? Dice, a ver, forma de cálculo. ¿Qué nos pide? Incluir la forma de cálculo que no puede ser menor a la mitad de una UIT. ¿De acuerdo? Porque hay ausencia. Pero nos pide incluir la forma de cálculo. Es decir, tiene que indicarme cómo yo, funcionario público, debo consignar en mis bases la cuantía con que voy a sancionar el incumplimiento del contratista. Y esa cuantía tiene que ser exacta, tiene que ser determinable. ¿Ok? Y además, dice, consignar el procedimiento. ¿De acuerdo? Consignar el procedimiento. Entonces, acá viene un tema. Acá viene un tema. Miren, primer, primer punto. ¿Sí? Ya, listo. Estas son las bases tomadas Esta imagen está tomada de unas bases publicadas por una institución pública, ya no un ministerio. No voy a decir cuál es la institución pública porque el Ministerio de Transporte se puede molestar, ¿ya? Pero acá vemos la forma de cálculo, ¿sí? La penalidad. ¿Cuál es la penalidad? El tipo. Dice, cuando el personal acreditado permanece menos de 60 días, ¿ya? Ta. Listo, ¿ya? Se aplica como penalidad una UIT vigente al año en que se produce la infracción por cada día de ausencia del personal en obra. Una UIT. Y yo pregunto, ¿qué significa UIT? ¿Mm? Yo estoy seguro que todos los que están escuchando dicen, Carlos, pero es obvio, ¿no? UIT significa Unidad Impositiva Tributaria. ¿Ah?
¿Sí? Listo, ya. Yo les digo, como soy abogado del diablo, les digo, para mí no significa unidad impositiva tributaria. Para mí significa unidos intentamos trabajar. Y seguramente ustedes se sonríen, ¿no? Dicen, "No, ¿cómo es eso? ¿No? No, o sea, la cuestión es la siguiente. O sea, ¿por qué yo debo entender que UIT es unidad impositiva tributaria y no unidos intentamos trabajar? No es que se supone, se supone. Es que el código tributario lo indica, listo. El código tributario forma parte de la base legal de este procedimiento de selección. Les apuesto que no. Entonces, ¿por qué ustedes tienen razón y no yo? ¿De acuerdo? Vamos. Si vamos al criterio de interpretación, los criterios de interpretación que nos enseñan cuando llevamos el curso de introducción al derecho, les pido, recordemos el criterio de interpretación contra preferente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice ese criterio de interpretación? Nos indica lo siguiente, me dice, cuando en un contrato, ¿ya? Existen situaciones que son contradictorias, esas contradicciones no se pueden interpretar a favor de quien las genera. ¿Tenemos una situación contradictoria? Claro que sí. Tú dices unidad impositiva tributaria, yo digo unidos intentamos trabajar. Hay una contradicción. ¿De acuerdo? Eso no es claro. Listo. ¿Qué me dice, qué me dice el criterio de interpretación? No se puede interpretar a favor de quien la genera. ¿Quién generó esta incongruencia? Porque si UIT tuviese abajito una leyenda que dice UIT significa unidad impositiva tributaria, no hay discusión. Significa unidad impositiva tributaria y se acabó. Pero normalmente no lo dicen. Hay bases que sí, ¿ya? Hay bases que sí. Normalmente no lo indican. Entonces, ¿por qué tú tienes razón y no yo? El criterio de interpretación me favorecería. Porque diría, si tú has generado la incongruencia, no puede interpretarse la incongruencia a tu favor. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a los principios. Y por principio, un principio general del derecho, nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento, señores, ¿no? Esto me pasó en un arbitraje, ¿no? Yo cuestioné esto y el procurador se mató de risa y me dijo, todos sabemos eso. Le digo, este, pero no está en tus bases, no está en tus TDR, no está en ningún lado. No, pero en las bases estandarizadas, sí, pues las bases estandarizadas no forman parte del contrato, ¿no? Porque son eso, estandarizadas. ¿Sí? Lo que rige son tus bases administrativas. Y en las bases administrativas, en ningún lado, ni en las integradas tampoco, determina lo que significa OIT. Entonces, cité el criterio de interpretación ejecutiva preferente y el procurador se quedó en el aire, ¿no? Ese proceso todavía no termina. Cuando termine les aviso cómo me fue, ¿no? Pero lo que sí le digo, el procurador que entró muy seguro de que iba a ganar, ¿ya? Muy seguro de que iba a ganar, salió bastante preocupado, ¿no? Bastante preocupado, porque no entendía eso, ¿no? De acuerdo. Y ese es un tema. ¿Y por qué es importante esto, señores? Miren, cuando ustedes han llevado derecho penal y han llevado, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿sí? El delito de homicidio indican, ¿no? A ver, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. No sé cuál es la pena, pero vamos a imaginar, no menor de 2 ni mayor de 8 años. ¿Ya? Listo. Ok. Pero cuando el profesor nos enseña el delito de homicidio en derecho penal, nos dice, ¿no? El que mata y hace una figurita, ¿no? De una persona muerta, ¿de acuerdo? Será reprimido, dice, ¿no? Con 2-8 ppl. Y todos, por la explicación, sabemos que ppl significa pena privativa de libertad. Pero cuando vamos al código penal, el código penal no dice 2-8 ppl, dice no menor de 2, no mayor de 8 años, pena de privativa de libertad. Entonces, estas situaciones tienen que estar consignadas porque cuando hablamos de derecho sancionador, nos regimos por el principio de tipicidad. Entonces, yo me regulo por lo que está previamente escrito. Nadie puede ser sancionado por un hecho que al momento de producirse no estaba tipificado. Correcto principio del derecho sancionador. Ojo, ¿ya? Eso no lo vamos a encontrar en la ley de contrataciones. Claro que no. Por eso le decía, la ley de contrataciones o la contratación pública no es una isla dentro de un sistema jurídico. Una norma como esta no puede vulnerar los preceptos constitucionales. Ojo. Primer punto. Segundo punto, que es otro tema que es bastante interesante, ¿ya?
nos sale el procedimiento. En su momento leíamos una opinión del 2002 que indicaba que si no se ha establecido el procedimiento dentro de las bases, no se puede aplicar una penalidad. ¿Correcto? ¿Y qué nos dice este procedimiento? Miren, procedimiento. Según informe especial o mensual del inspector o supervisor de la obra correspondiente al periodo en que se produce la ausencia o del mes siguiente. ¡Wow! ¿Sí? O sea, el procedimiento según el informe del inspector o supervisor. Listo. ¿Se acuerdan cuando les decía que la penalidad se aplica cuando existe un incumplimiento injustificado, lo que significaba que se tiene que dar la posibilidad al contratista de poder justificar su incumplimiento? Según este procedimiento, yo les pregunto, ¿cuántos días tiene el contratista, ya, para justificar su incumplimiento? Según el procedimiento que está acá, estas son bases reales, ¿ah? Y no son de una municipalidad distrital ubicada en la punta de un cerro, no es una municipalidad alejada, que digamos no tiene muchos recursos, quizá para contratar los mejores profesionales. No, estamos hablando de un ministerio. ¿Sí? Listo. Pregunta, ¿cuántos días tiene el contratista? No está establecido. ¿Eh? Vamos a la definición de procedimiento. ¿Qué es un procedimiento, señores? Es un conjunto ordenado de pasos o etapas destinadas a lograr un producto. ¿Sí? Eso es. ¿Cuál es el producto acá? La imposición, la determinación de si corresponde aplicar o no aplicar una penalidad. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan qué sería del derecho penal si el código, si la normativa penal dijera, bueno, se va a resolver según lo que el fiscal decida? O sea, si el fiscal acusa, fuiste. Si el fiscal pide 20 años, ya, ¿para qué vamos al juez? El juez lo único que va a decir, ¿cuánto pide el fiscal? 20 años, ya, 20 años. ¿Está bien escrito 20 años? Sí, está bien escrito. Ah, listo. Entonces te vas adentro 20 años, ¿sí? ¿Así funciona el derecho sancionador? No. ¿De acuerdo? Y esta situación es, porque yo decía actividad probatoria, porque le corresponde, es chamba del abogado, ¿ya? Defensor, determinar esto, cuestionar estas situaciones. Yo le digo a los clientes, ¿no? Oye, cuestionen las bases nada más, ¿no? Al momento de formular consultas o observaciones, cuestiona esto, para evitarte un proceso. Claro, si vamos a un proceso arbitral, de repente nos va bien, ¿no? A lo mejor nos va bien, ¿sí? Pero te estás arriesgando ahí con un proceso arbitral, ¿no? Con la demora que significa eso, con los costos que eso tiene. Entonces, y los funcionarios públicos, evítense un problema, ¿no? Una recomendación, no le metan tantas otras penalidades, ¿sí? Y simplemente eh, coloquen las que son indispensables, ¿no? Y una, dos, establezcan con claridad la forma de cálculo, establezcan con claridad el procedimiento. Ojo. Otro error muy frecuente, que ocurre durante el procedimiento de aplicación de penalidades y que vicia ese procedimiento es lo siguiente. Hay entidades que sí colocan un procedimiento, que son más, digamos, cuidadosas y dicen, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Una vez detectada la supuesta infracción, y colocan así, ¿no? La supuesta infracción, es correcto, el supervisor, inspector, coordinador, ¿ya? Pone en conocimiento del órgano instructor de la entidad, que es la gerencia de obras, o de infraestructura, la que, como se llame en la entidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos hechos, ¿ya? Sí, ocurre traslado al contratista por un plazo de 5 días, ¿ya? Para que manifieste lo conveniente a su derecho. Luego de ello, el coordinador de la obra emite un pronunciamiento y con ese pronunciamiento se remite al órgano encargado de las contrataciones. Logística, abastecimiento, gerencia de contrataciones, como se quiera llamar, para que el OS determine si corresponde o no la aplicación de penalidad. Y ese procedimiento está bien establecido, ¿no? Porque ha indicado correctamente instancias y personas encargadas. Pero ¿dónde viene la falla? Cuando, por ejemplo, el coordinador, cuando le remite al contratista la supuesta infracción para que éste se pronuncie, adelanta opinión y dice, ¿no? Tu residente no ha estado tal día y eso significa que te corresponde la aplicación de penalidad de tanto, ¿no? Por lo tanto, recomiendo se aplique penalidad, ¿no? Y se comunica al contratista. Un contratista bien asesorado va a decir, señores, ese procedimiento está viciado. ¿Por qué está viciado?
porque el coordinador, antes de escucharme, ya adelantó opinión y dijo que soy responsable. ¿Cierto? ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? ¿Mm? ¿Sí? ¿Dónde queda? Entonces, esas situaciones hay que tener cuidado. Claro, y repito, que esto sea desestimado en sede administrativa es complicado, porque en sede administrativa los funcionarios difícilmente van a ir en contra de las opiniones de sus propios colegas. Es muy complicado encontrar a funcionarios que lo hagan, ¿ya? Pero cuando esto se cuestione en sede arbitral sí es importante, ¿sí? Porque en sede arbitral el funcionario ya no es juez y parte, solamente parte, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Miren, acá hay algunas curiosidades que, que se pueden advertir, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Dice, supuesto de aplicación de penalidad, partidas que no cumplen con la especificación técnica. Cuando el contratista realiza partidas que no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmada por el personal de la entidad que visitó la obra y personal del ejecutor o consultor, ¿no? ¿Ah? O sea que yo, supervisor o inspector o alcalde o gobernador o consejero o regidor, ¿sí? O congresista, voy a una obra y encuentro algo que para mí está feo, ¿no? Yo digo, no, eso no cumple la especificación técnica, ¿de acuerdo? Listo, levanto un acta y con esa acta penalizo. Ojo, ¿ah? Penalizo. ¡Wow! Regresamos al modelo inquisitivo. ¿Sí? Claro, miren lo que dice el texto de esta penalidad, ¿no? Siendo suficiente la sustentación de este hecho con acta firmada. O sea, no requiere ninguna prueba técnica. Al ojo, ¿sí? Listo. Estas situaciones están en las otras penalidades, ¿ah? No, obviamente no en todas, pero defectos como este hay revisen los contratos y se van a dar cuenta de ello, ¿no? La 19, otra dice, no permitir el ingreso de personal de la entidad. Cuando la empresa no permite el ingreso del personal de la entidad debidamente identificado. Uf, dice cuando la empresa no permita. Pregunto, ¿y si el contratista es un consorcio? El consorcio no es empresa, no es una persona jurídica. ¿Estamos claros con eso, cierto? ¿Ya? El consorcio es una asociación de personas que participan en la ejecución de un contrato. Listo, no es una persona jurídica, ¿ya? No es una empresa, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando la empresa no permite el ingreso. ¿Y si es un consorcio? Entonces, esos errores son importantes, ¿no? Para terminar, yo creo que debemos esforzarnos más en consignar mejores penalidades que en consignar muchas de ellas. ¿Qué significa esto, señores? Que debemos evitar ir atiborrar contratos con tantas penalidades, ¿ya? Y colocar aquellas que sean eficientes, que coadyuven, que generen el incentivo correcto en el contratista para cumplir con su obligación, desincentiven el incumplimiento. Pero ese desincentivo no se va a generar porque yo coloque 200 otras penalidades. Se va a generar porque coloque algunas, pero bien colocadas, ¿no? Esas son situaciones que hay que tomar en consideración. Número uno. Número dos, para los funcionarios. El principal defecto que yo en mi experiencia he advertido en los funcionarios es que tienen muchas deficiencias al momento de fundamentar sus decisiones, ¿ya? Eh, Básicamente no cuestionan lo que manifiesta el órgano de control, ¿ya? O no entienden las observaciones, las recomendaciones del órgano de control, o a veces no tienen, ¿cómo decir, no? La fortaleza para cuestionar lo que indica el órgano de control. El órgano de control no es un superior al funcionario público. El órgano de control, los funcionarios del OSI son tan funcionarios como ustedes, como nosotros. Son tan funcionarios. Tienen un rol diferente, ¿sí? ¿Ya? Pero si el funcionario público fundamenta correctamente su decisión, ¿no? No solamente en aspectos legales, estrictamente legales, porque vamos, el derecho no es la ley, ¿ya? El derecho no es la ley. El derecho va mucho más allá de la ley y justifican por ejemplo, sus decisiones en criterios, por ejemplo, de costo-beneficio, ¿ya? El órgano de control va a terminar entendiendo, va a terminar entendiendo.
Podríamos tomarnos mucho tiempo, les podría contar muchas experiencias en las que he tenido que contrastar opiniones del órgano de control, que a Dios gracias me han ido bien, ¿no? Porque tampoco es que el órgano de control sea irracional. Lo que sucede es que es como decir, ¿no? Lanza algo para ver si, lanza algo para ver si tú caes en eso, ¿de acuerdo? Si no tienes los argumentos para fundamentar, vas a caer, ¿ya? Pero ojo, antes se utilizaba el arbitraje como un mecanismo para salvar mi responsabilidad. Yo decía, yo niego una ampliación de plazo, ¿ya? Porque tengo miedo, ¿no? De lo que me diga el órgano de control, ¿ya? Entonces prefiero negarla. Y vas a arbitraje y ya, pues si ganas, ni modo, porque como el árbitro es jurisdicción, el órgano de control no tiene ningún tipo de atribución en contra del árbitro, no le puede decir al árbitro nada, ¿ok? Ojo, porque el órgano de control ya pasó esa etapa, o sea, de decir, bueno, ya como el árbitro dijo tal cosa, entonces ya no puedo cuestionarte, no. El órgano de control lo que te está haciendo es lo siguiente. Hay una ampliación de plazo que se solicita, esa ampliación de plazo es negada ilegalmente, ¿de acuerdo? Es sometida por el contratista a arbitraje. Resultado del arbitraje, laudo favorable del contratista. ¿Saben lo que es el órgano de control ahora? Voltea y dice, entidad, coméntame, ¿cómo quedó este arbitraje? ¿Ganamos o perdimos? Perdimos. Ah, perdimos. Listo. ¿Qué dijo el árbitro? Que la ampliación de plazo fue negada incorrectamente. Ah, ya. Entonces le abro el procedimiento, sanciona ahora al funcionario que negó incorrectamente esa ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque esa ampliación de plazo, al ser sometido a arbitraje, generó que el Estado cancele honorarios arbitrales, ¿ya? Cancele gastos arbitrales. Entonces, eso es un perjuicio para el Estado. Y ese perjuicio lo tiene que asumir el funcionario público. Listo. Por mi parte es todo. No sé si me excedí el tiempo o no. Creo que estoy por ahí. Muchas gracias. Yo quedo atento a las preguntas que hubiera, ¿no? Sé que el tema es bastante controvertido y da lugar a que podamos sentarnos a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta del público, por favor levantar la mano o también escribirlo en el chat para poder absolverse alguna duda que tuvieran. Doctor, acá el doctor Carlos Terrones pregunta, buen día, en caso haya suspensión, ¿es obligatorio presentar valorización? Ah, es una muy buena pregunta. A ver, va a depender, ¿no? Dependiendo, en principio, de cuál es el periodo de la valorización, si es un periodo mensual o quincenal. Si es vamos a imaginar que la regla, ¿no? Que sea mensual. Ya si la valorización, si la suspensión es del, no sé, pues del 5 al 30 de abril, ¿sí? Si es del 5 al 30 de abril, tengo que presentar mi valorización del 1 al 4, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Si el periodo de suspensión es por todo el mes, tendría que presentar, no basta, no tendría yo que presentar una valorización, ¿no? Hay entidades que te piden valorización cero, pero no tendría que presentar una valorización porque ese es un tiempo muerto, es un tiempo muerto y no tiene ningún sentido práctico generar algún tipo de esfuerzo para elaborar una valorización, porque, o sea, vamos, elaborar una valorización es chamba, no es un tema sencillo, ¿no? No es un tema sencillo, entonces, ¿por qué se le tendría que pedir al contratista que elabore una valorización? Ojo, tomando en consideración que durante la suspensión no se reconocen mayores gastos generales, ¿ah? Solamente se reconocen los gastos generales que son indispensables para que la suspensión este, pueda surtir efecto, ¿ya? Entonces, si yo no le voy a reconocer como Estado los honorarios del plantel técnico del contratista, que es quien elabora la valorización, ¿cómo le puedo pedir al contratista que elabore esa valorización? ¿Sí? No, no es correcto, ¿no? Esa sería la respuesta. Ah, acá hay una precisión, dice el periodo es quincenal y se ha suspendido a partir del 8 al 30 de marzo. O sea, tendrías que valorizar.
La primera, ahí tendrías que valorizar, sí, aquí, en este caso, Carlos, sí tendrías que presentar las dos valorizaciones, ¿no? Tendrías que presentar una valorización, si es quincenal, del 1 al 7 de marzo y otra valorización del 31 de marzo, un solo día, ¿no? Diferente. Sí. La doctora María Herrera, por favor, haga su pregunta. Está levantando la mano. Doctora Aguilar, buenos días. Gracias por su exposición. Tengo Buenos días, una María. consulta. Dentro de la ejecución de una obra de 223 millones, se aprobó una prestación adicional de obra de un presupuesto de 2.4 millones, en la cual dentro de la estructura de los gastos generales no estaba contemplado el uso de vigías. Durante el desarrollo de la prestación adicional, la supervisión recomienda a la entidad y se aplica la penalidad por el incumplimiento en base a qué? Al ítem de penalidades del contrato principal, donde sí establece la aplicación de penalidades por la falta de señalización. Dentro de ellas, vigías, ¿no? El uso de vigías. Entonces, la supervisión realiza su cálculo para la aplicación de la penalidad en base al monto calculado para la aplicación de la penalidad en base al contrato principal. ¿Ya? En caso, mejor dicho, en este caso el presupuesto es de 223 millones y el cálculo que ellos realizan es en función a ese monto del contrato. Entonces, mi consulta es la siguiente. ¿Procede realizar la aplicación de esa penalidad teniendo en consideración el monto del contrato de 223 y no el monto de 2.4 millones, que es el presupuesto de la prestación adicional? Muy interesante la pregunta. Si tu pregunta concreta es en función de qué monto se calcula, tendría que ser el monto total. El monto total. Lo que pasa es que el monto dentro de los contratos es uno, así como el plazo es uno, el monto de los contratos también es uno, ¿no? Tendrías que aplicarlo. Ahora, tendrías que analizar el tema del incumplimiento, ¿no? Porque si en el contrato, tendrías que verificar si en el contrato adicional, perdón, en la prestación adicional, entiendo que vigías son vigilantes, ¿no? Guardianes. Así es. Ya. Eh, Señale- sí, sí, te escucho. Ujú. Son señaleros. Ya, ok. Ok. Entonces, si en la prestación, en el expediente de prestación adicional, no se ha considerado como gasto general la obligación de que el contratista tenga vigilantes, habría que verificar, pues, y entiendo que en el contrato principal sí están esos vigilantes, eh, yo Claro. no le podría penalizar al contratista si no tiene vigilantes cuando en el expediente técnico adicional no se requieren vigilantes, ¿no? ¿De acuerdo? Yo Ujú. entiendo que en el contrato principal sí. Va a depender mucho de cuál sea el tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, o sea, pueden darse siguientes casos. Te pongo un caso, ¿no? Vamos a construir un colegio grandote, ¿ya? De gigante de 200 millones. ¿De acuerdo? Listo. Y hay situaciones controvertidas con referente al plan de contingencia, ¿no? Esa construcción provisional que se hace para que los alumnos puedan recibir sus clases mientras el colegio se construye, ¿no? Cuando hablamos de reconstrucciones, remodelaciones, ¿ya? Entonces, no sé, pues el plan de contingencia inicialmente pactado, previsto, estaba ubicado en un lugar y ahora se ha generado un adicional ejecutivo vinculante y ese plan de contingencia no va a ser ubicado en un lugar, sino en otro, ¿de acuerdo? Entonces, pero esos lugares donde se ejecute el plan de contingencia están en una ubicación distinta a donde se construye el colegio, ¿no? O sea, el colegio se construye en su lugar institucional y el plan de contingencia se va a construir, no sé, pues en una losa deportiva, ¿de acuerdo? Propiedad del Estado, ¿ya? Entonces en esa losa deportiva se va a ejecutar. Entonces, ahí yo diría, ¿no? Si tu plan de contingencia, perdón, si tu expediente técnico de adicional no ha previsto la generación de vigilantes durante la ejecución del adicional que es en la losa deportiva, no te podrían penalizar porque no hay un incumplimiento. O sea, tendrías que incumplir una obligación contractual y tu obligación contractual es ejecutar tu adicional conforme lo indica tu expediente técnico de adicional.
Si ese expediente técnico no requiere vigilantes, no te pueden penalizar por vigilantes. ¿De acuerdo? Ese es un escenario. Un escenario distinto sería que la prestación adicional esté, no sé, pues referida a una modificación técnica que se origina dentro del lugar de ejecución de la obra principal, ¿no? O sea, vamos a reforzar estructuras, ¿no? Vamos a cambiar el diseño de estructuras. Entonces, la prestación adicional está dentro de tu contrato principal, o sea, la ejecución del contrato adicional está dentro de la ejecución del principal, en el mismo lugar geográfico, ¿no? En el mismo colegio, ¿sí? Entonces ahí va a ser muy difícil determinar si tenías o no tenías vigilantes, ¿no? O sea, la única razón es que no tengas el vigilante que habías ofertado, ¿ya? Este, para tu contrato principal, ¿sí? Pero es un Claro. tema de actividad probatoria. Tendríamos que ver el caso concreto. Pero tu pregunta puntual es en función del monto total. Sí, así es. Se considera que sería un poco no proporcional aplicar una penalidad en función a una obra, un contrato de Completamente de 223 acuerdo contigo. millones y Completamente de aplicar acuerdo. ese mismo cálculo a un presupuesto a un adicional de 2.4 millones. Completamente de acuerdo contigo. Si tú me preguntas, no, si a mí me parece proporcional, yo te digo que no. No me parece proporcional. Porque tu incumplimiento no va respecto de un todo, no respecto de una parte. Sí, Así es. comparto tu opinión. Lo que sucede es que ahí podrías pues, plantear dentro del arbitraje, ¿no? Una excesiva onerosidad, ¿no? Una reducción proporcional de la penalidad, ¿no? Y ahí sí yo te sugeriría que si vas a plantear eso en un arbitraje, tengas mucho cuidado en elegir a tus árbitros. O sea, el primer trabajo, la primera obligación de un abogado, o sea, que defiende al contratista o que defiende a la entidad, ¿ya? Cuando se genera un proceso arbitral, consiste en la elección de su árbitro. O sea, es tu obligación. Si tú necesitas, por ejemplo, vas a plantear una pretensión como esa, necesitas un árbitro que tenga mente abierta. No un árbitro o sea, no un árbitro cerrado, cuadriculado, ¿ya? Porque el tema de excesiva onerosidad no está previsto en la ley de contrataciones. Si tú llamas a un árbitro cuadriculado, te va a decir infundada tu demanda porque no está previsto en la ley, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tú necesitas una pretensión más amplia, desarrollar criterios que van más allá de la ley, criterios constitucionales. Necesitas un árbitro con un criterio más amplio, ¿sí? Y eso no significa que tú te confabules con un árbitro. Ojo, bajo ningún supuesto estoy diciendo eso. No, lo que significa es que tu obligación es estudiar a la persona, o sea, conocer a la persona que te va a juzgar. Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Elegir un árbitro es como elegir a la persona con la que quieres compartir tu vida. ¿Sí? Si tú tienes una pretensión muy abierta, necesitas árbitro que tenga mente abierta. Si tu pretensión es cuadriculada, si tú estás en el otro lado, en el lado de la entidad, ¿ya? Y necesitas que te den la razón porque justamente el cuestionamiento de la onerosidad de la prestación no está previsto en la ley de contrataciones, necesitas un árbitro que tenga y que se enmarque solamente en la ley de contratación. Eso es el primer trabajo que tienen como abogado. Ok, doctor, muchas gracias. No, a ti. Bueno, doctor, sería la última pregunta del doctor Enrique Escalante. Buenos días. ¿Existe obligación de mantener al personal fuera del plazo previsto en el desagregado de gastos generales y o es razonable por qué la entidad deba aplicar otras penalidades por no tener el personal en este periodo? A ver, Enrique. Existe obligación de mantener al personal fuera del previsto en el desarrollo de gastos generales. A ver, la obligación legal es que el contratista ejecute su prestación con el personal ofertado. ¿Durante qué plazo? Durante el plazo que dure el contrato, ¿no? O sea, durante el plazo que dure el contrato. Por ejemplo, vamos, el plazo de ejecución de una hora, ¿ya? Concluía no sé, el 28 de febrero. Significa que el 1 de marzo el contratista, si no tiene una ampliación de plazo aprobada, está incurriendo en mora, ¿no? ¿Sí?
Si el contratista termina de ejecutar su obra el 15 de marzo, tiene 15 días de penalidad por mora. Pero si durante ese plazo, del 1 de marzo al 15 de marzo, el contratista no tiene su personal en obra, se le puede aplicar la penalidad por ausencia del personal, sí. Pero está fuera del gasto general, sí, claro. Pero ¿por qué se generó eso? Por el incumplimiento del contratista. O sea, cuando se calcula el gasto general, se calcula en función del tiempo de ejecución de una obra, de un contrato, ¿no? De obra, bien, servicio, consultoría. ¿Correcto? Listo. Entonces, dentro de ese periodo de tiempo, el contratista está obligado a mantener su personal, ¿no? Indistintamente de que esté fuera de su desarrollo de gastos generales. ¿Sí? Hay una pregunta que dice, ¿se comentó alguna resolución donde establecía la procedencia de aplicación de penalidades en condición necesaria a la existencia de un perjuicio económico? No, o sea, a ver, Jennifer, yo lo que había indicado, e incluso está en las diapositivas que la voy a compartir a Junior para que se las pase a ustedes, se hacía referencia a la existencia de opiniones que definen lo que es una penalidad e indicaban que una penalidad tiene una doble naturaleza, ¿no? Digamos, prevenir o disuadir del incumplimiento y el segundo, resarcir el perjuicio económico. Sin embargo, esa misma opinión indica que la norma de contratación pública no ha establecido que sea requisito obligatorio la existencia de un perjuicio económico para que se aplique, de manera que, en buena cuenta, pese a que la naturaleza de la penalidad tiene una doble función, ¿ya? ¿Ah? Una preventiva y la otra resarcitoria, ¿ya? Si no se ha generado perjuicio, igual te aplica penalidad. Eso es lo que habíamos indicado. Bueno, doctor, entonces concluimos con el webinar de hoy día. Muchas gracias por su participación. Esperamos contar con usted para futuras exposiciones o otros cursos en sí. Muchas Muchas gracias. gracias, Junior. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Cabo Internacional. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta mañana con todos. Un fuerte abrazo y cuando gusten estoy a su disposición. Que tengan un muy buen fin de semana con todos. Hasta luego.